Saludos amigos de Marketing para Dos. Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio que viene cargado con interesantes informaciones de un decano de la comunicación, del periodismo, mi hermano Marco Cadet. Gracias, Basilio. Bienvenido, Marco. Gracias, aquí Marco podemos aplaudir, claro, aquí estamos más cómodos. Sí. Gracias, Basilio. Gracias a los amigos televidentes de este espacio Marketing para Dos. Muchas gracias por esa distinción y sobre todo por honrarme con ese nombre del decano. Un decano, un catedrático de lo duro. Gracias. Tú sabes Tratamos de hacer lo mejor que se pueda. Tú sabes que la semana pasada tuvimos un segmento diferente, ¿no? Con Nuris Paulino. Y ahora aquí estamos estrenando set. Mira, ¿qué tal? Sí, ¿Qué tal te parece? Excelente. Bien. De verdad que el set digamos que aprovechar los recursos que da la tecnología y los medios digitales nos permiten hacer cosas novedosas como esta. Y qué bueno que Marketing para Dos está en esa onda. Así, aquí andamos evolucionando y queriendo llevar informaciones de primera mano de cómo anda el mercado a nivel de marketing, a nivel de estrategia, de cómo las marcas deben estar haciéndose notar con estrategias sólidas, ¿no? Y definidas, y obviamente con expertos de la comunicación como tú. Queremos conocer de esa parte tuya, cómo tú te integras al periodismo, cómo te integra la parte de comunicación y cómo sabemos que por demás que ya tú eres un ser experimentado en cuanto a la comunicación, porque has estado en diferentes instituciones, tanto gubernamentales como fuera de lo gubernamental, no gubernamentales, y multinacionales también. Queremos conocerte tantas cosas de ti que vamos a darte el espacio para que te desarrolle, hermano mío. Gracias, muchas gracias. Sí, bueno, yo primero soy graduado de licenciatura en Comunicación Social, mención Periodismo de la UAS. Luego hice una especialidad, una maestría en Dirección de Comunicación en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, con doble titulación de la Universidad Escuela de Negocios de España. Digamos que a nivel de experiencia yo he tenido una experiencia mixta entre el ejercicio periodístico, más de 18 años de ejercicio periodístico en los principales periódicos de circulación nacional, en programas especializados de economía, en radio y televisión, y en la cobertura de temas económicos tanto en el periódico Hoy como en el periódico Listín Diario, el desaparecido periódico El Siglo, y también en el Listín Diario, que fue mi última etapa. Después pasé al mundo de la comunicación corporativa, de la comunicación institucional y de la comunicación estratégica, iniciándome en la superintendencia de banco, que ahí fue que nos conocimos, ahí fue que establecimos el vínculo, como encargado de prensa de la superintendencia de banco, y eso me permitió aquilatar una experiencia del ámbito público en materia de gestión de la comunicación desde un organismo de supervisión bancaria como la Superintendencia de Banco. A partir de ahí, luego estuve en el sector eléctrico, en la empresa generadora y distribuidora AES Dominicana, que es una multinacional con acciones de empresas norteamericanas, y de ahí, en esa misma empresa, después de estar en la generadora, también estuve en la distribuidora EDESTE como responsable de comunicación, gestionando las diferentes estrategias, relaciones con los grupos de interés, gestión de medios de comunicación y organizar toda la gestión de comunicación de una entidad y su relacionamiento con la sociedad, y también la gestión de la comunicación en tiempos de crisis, porque nos tocó manejar muchas situaciones de crisis en EDESTE. Y después de EDESTE estuve también como responsable de comunicación de EDESUR, que también forma parte del gobierno. También he estado en organismos importantes, estuve en el Ministerio de la Presidencia como director de comunicación durante la gestión del ministro Montalvo, quien me honró designándome y apoyándome en esas funciones. Y otra de las experiencias interesantes fue también el asesoramiento de gremios empresariales como el Consejo Nacional de la Empresa Privada,
la Cámara de Comercio y Producción, Copardón, la Confederación Patronal, pero también me ha tocado tener experiencias en industrias como fue el Ingenio Barahona, con la gestión que está administrada por inversionistas centroamericanos. Ahí nos tocó gestionar la comunicación, implementar diferentes estrategias de comunicación, de relacionamiento con la comunidad, con los medios de comunicación y a nivel de la comunicación interna, que también nos tocó hacer una labor importante en el Consorcio Azucarero Central, que es como se denomina la empresa, que tiene su sede en Barahona. Otra experiencia importante para mí, también lo constituyó, fue como director de comunicación de la Dirección General de Impuestos Internos, donde tuve más de 3 años de experiencia allí. Nos tocó diferentes procesos de gestión de la comunicación, de instalación de lo que es un proceso, un tema de una estructura de comunicación funcional que permitiera que la organización respondiera a la necesidad de la sociedad, pero a la vez también gestionar estrategias para el tema de la evasión fiscal. Hicimos una interesante campaña que se llamaba Revisa tu Factura, que buscaba precisamente que la entidad pudiera recaudar aquello que se dejaba de percibir a través del ITEVI, haciendo al ciudadano compromisario de esa factura que te hacen y de que tiene que tener el ITEVI incluido, porque si no, los negocios no lo reportaban a la DGI. Y fue una experiencia interesantísima. Entonces, tú puedes imaginar que cuando te digo que tú eres el decano y que eres una enciclopedia, tú me dices que te estoy honrando, es algo que te lo has merecido. Y que te lo has ganado. Aprendiendo, ¿cierto? Y que te lo has ganado porque es muy interesante cuando tú mencionas todas las instituciones por las que tú has pasado y hoy poder estar tan tranquilo como estás ahí, porque pasaste por instituciones muy privilegiadas que hoy personas que han tenido menos rango han podido tener conversaciones muy diferentes a las que estamos teniendo ahora, porque creen que llegan a una posición y entienden que la posición es de ellos. Y yo creo que cuando se trabaja dignamente, de manera honrada, pues puede pasar eso. Yo voy y, o sea, lo que tú comentas, yo he estado en tales instituciones y he logrado que ocurran cosas interesantes de las que hoy estás orgulloso, ¿cierto? Claro que sí. Y ese punto que señala me permite precisar lo siguiente. Tal y como tú indicas, es importante uno conducirse profesionalmente y éticamente en las instituciones públicas y privadas. Pero no solamente eso, sino también el trabajo en equipo. Hacer una labor de equipo que te permita aquilatar experiencia y transmitir los conocimientos a los equipos con los cuales tú trabajas, que van a quedar en las instituciones y que van a ser los responsables de que la vida organizacional y la gestión de la comunicación sea parte del engranaje de una organización. Porque hoy en día nos hemos dado cuenta que la gente está entendiendo la importancia del rol de la gestión de comunicación y que la comunicación no es un accesorio. La comunicación es un ente fundamental para la vida de las organizaciones, para la sostenibilidad de las organizaciones y a la vez también para generar ese vínculo con la sociedad y convertirse en receptores de la sociedad. Entonces esa experiencia a lo largo de los años me ha transmitido sobre todo eso, en dejar un legado, en tratar de construir equipos que permitan que ese legado permanezca en las organizaciones y en las instituciones y a la vez también delegar en las personas en las cuales nosotros hemos tenido y los equipos que nos han tocado dirigir y organizar, que formarlo, capacitarlo, que la gente se empodere de gestionar y de trabajar, porque son los que en definitiva van a realizar la labor. Uno, cuando está en una institución, uno está de paso. Y otro elemento importante a nivel de las instituciones públicas que siempre fue mi norte es el tema del servicio. Usted es un servidor público y el ciudadano que paga sus impuestos, paga sus funciones. Desde para el presidente, que usted, exactamente. Toda la estructura es correcto. Servidor público. Claro. O sea, no es que fueron allí para servirse y que ahora yo soy el que hay que servirme a mí. No, y olvidarse de la sociedad, y olvidarse de la gente, y olvidarse del que te requiere un servicio, aunque tú no lo conozcas ni sea relacionado tú. Todo el que toca tu puerta reclamando o necesitando un servicio, usted tiene que atenderlo y tiene que servirlo. Entonces, eso ha sido una de las cosas fundamentales al nivel del paso de las instituciones públicas, en mejorar ese tema de las relaciones con la gente, de trabajar el tema del servicio al ciudadano, que se atienda al ciudadano
ciudadano. Y yo creo que los responsables de comunicación tenemos un papel muy importante en hacer que las organizaciones hagan su papel de servicio a la sociedad. Sí. No, y también, como tú mencionas, es bueno recargar, que es humanizar un poco más las instituciones. O sea, se ven muy rígidas. Cuando tú vas al proceso y tú ves todos los protocolos y de repente cuando tú puedes llamar a una institución y conseguir la información que tú andas buscando, sea para bien o sea para mal, o sea, lo que tú necesitas saber, porque no siempre el problema está en la institución. El problema puede estar en el usuario también, claro, que con frecuencia ocurre. Entonces, pero que pueda el usuario entender que hay un departamento de comunicación que te hace entender lo que está ocurriendo y te enseña los procesos a seguir. Y yo creo que es loable. Y es la comunicación la que genera que eso ocurra, ¿cierto? Y sobre todo en entidades de servicios. Por ejemplo, yo recuerdo muy bien en experiencia que tuve en las empresas distribuidoras, que su servicio nodal para la población, que es el servicio eléctrico, cuando teníamos crisis de apagones, cuando teníamos averías, ciudadanos que llegaban a mí a través de terceros o amigos, yo atendía la llamada y me ocupaba de que se solucionara ese problema. O sea, no me quedaba tranquilo, claro, hasta que ese problema se solucionara. Pero no solamente eso, sino tomarle el teléfono a la gente. Aunque tú no le puedas devolver la llamada, responderle con un mensaje o canalizarle su reclamo y asegurarte de que a quien tú le canalizaste eso cumpla con esa solución. Sí. Tú sabes que cuando hablamos de comunicación y lo vemos de una manera de que las instituciones quieren comunicar de una vía, hablamos la semana pasada de que la comunicación ahora ha hecho unos cambios abismales, porque antes teníamos un estilo de comunicación y ahora ha cambiado con la tecnología y el auge de los celulares y todo esto. Cuéntanos un poco qué ha sido del periodismo, cómo ahora el periodismo ha tomado esa fuerza, vamos a decirlo así, ya no tan del listín diario, de los medios convencionales, sino que ahora tenemos soluciones integrales. Y lo que ayer duraba semanas para una persona enterarse, la tenía al segundo. Cuéntanos cómo eso ha impactado a la industria de la comunicación. Ciertamente, no solo ha impactado la industria de la comunicación, sino a las empresas y sus relaciones con los públicos y los servicios que dan. Porque como bien tú señalas, Basilio, el tema del impacto de la tecnología ha cambiado tremendamente la relación de la sociedad, los vínculos de la sociedad y el tema de el mismo tema de cómo se vincula a la gente con la compra y venta de los servicios. Entonces, ya el ciudadano tiene una herramienta fundamental de comunicación que es el celular. Sí. Con los cambios que ha traído la tecnología, el celular es tan poderoso que la gente está en tiempo real grabando una situación, una experiencia que tiene de servicio ante un counter de cualquier institución pública o privada. Ya el ciudadano está testimoniándolo en tiempo real. Y eso implica que las organizaciones han tenido que adaptarse y cambiar sus estilos de servicio. Lo mismo pasa con los medios de comunicación. Los medios de comunicación dejaron de ser el poder del monopolio de la información. Ya no son el monopolio de la información los medios. Si un medio de comunicación te publica algo que no está correcto o que afecta al ciudadano, esa publicación en Instagram o en Facebook o en Twitter tiene comentarios inmediatamente de la gente criticándola, sugiriéndole, informándole. O sea, el ciudadano está empoderado de una manera que ha trascendido la forma en que nos relacionamos. Entonces los medios de comunicación tienen que entender que su credibilidad ahora es más importante que nunca. Que cuando usted publica una información, tiene que contrastarla, tiene que verificarla. Validar que esa fuente sea fidedigna. Correcto, porque estamos en la época de la desinformación, de los fake news o de las noticias falsas, como se les suele llamar, y en ese escenario en que los medios compiten por tener una información con los ciudadanos que la publican y se hacen virales, en ese escenario muchas veces prima la velocidad que la verificación o que la revisión o que el control de calidad de que esa información que yo estoy sirviendo es verídica, es correcta, está fundamentada, la dijo una fuente. Entonces, hemos visto cómo medio de comunicación ha repetido informaciones viejas que la sube una gente relajando en su portal o algo y la publican en el medio y el medio ha tenido que salir a corregir esa información. Eso es penoso y triste. Entonces, los medios tienen que tener muy claro el papel que juegan hoy en día, porque el ciudadano
que sigue los medios de comunicación, muchas veces cuando le llega una información a través de los grupos de WhatsApp o de cualquier grupo, va a verificar en el medio de comunicación a ver si esa información es veraz. Es real. Por eso mismo, porque muchas veces los ciudadanos reproducen información sin verificar y si por el mismo afán de dar la primicia, y de buscar esos views, de buscar los views, exactamente. Hay una cosa importante y me gustó mucho cómo tú lo estás planteando, de cómo la ciudadanía está cogiendo ese papel de ser comunicador. Y lo voy a traer con el tema reciente que pasó con el tema de la reforma. Yo creo que para mí ha sido una experiencia increíble cómo en la vista pública ocurrieron cosas que estaban grabando al instante y antes quizá de la gente salir de la vista pública ya el país estaba reaccionando. Eran tendencias, tenían apoyo, exactamente. Y yo me emociono porque entiendo que el país, y creo que en ese caso que fue algo tan vivo en la nación, donde todo el mundo podía sentir y decir qué es lo que viene, qué es lo que está pasando, y entender y ver que esa información bien servida genera grandes resultados. Por eso es importante hacer mucha conciencia en la gente, en el ciudadano, de la importancia de usar las redes sociales y los medios de comunicación con certeza, con responsabilidad, con propiedad, porque lo que usted informa, ya sea su núcleo pequeño, usted puede generar situaciones a favor o en contra. Entonces usted tiene que convertirse en un ente responsable en el manejo de la información, porque ese poder que nos están dando las redes sociales es tan importante para la sociedad democrática en que vivimos, que pueden hacer que varíen decisiones y políticas de gobierno como ocurrió ahora. Es positivo lo que ha pasado con el país, con que la gente saliera a protestar a través de las redes sociales, que hiciera la manifestación, porque los gobiernos y las entidades de toma de decisión pública tienen que tomar en cuenta al ciudadano, porque se gobierna para el ciudadano, no para grupo en particular. Los gobiernos son responsabilidad del pueblo y el pueblo es que los designa. Entonces, en la medida en que usamos responsablemente los medios de comunicación y las redes sociales, en esa medida hacemos más fuerte nuestra democracia. Sí, y tú sabes que también, ya vamos a hablar un poquito, no sé muy hablar de política, pero quiero aprovechar eso contigo como periodista, de esa decisión del presidente, de ese llamado que estábamos todos, yo estaba en un fin de semana y cuando vi que faltaban unos minutitos y yo tengo que parar este fin de semana y déjame yo escuchar qué es lo que viene a decir el presidente, y ese alivio que se dio a tu haber, esa decisión del presidente, el comunicar, eso que estamos hablando de comunicación, ¿cómo tú lo catalogas? Bueno, en términos de la gestión de la comunicación, en un momento de crisis y en un momento en que el pueblo se empoderó y la ciudadanía, el rechazo a la reforma fue un rechazo contundente. Ningún gobernante puede darle la espalda a eso. No es como se ha querido también manifestar, ¿no? Que escuchamos al pueblo, decidimos, pero sometieron un proyecto sin consultar a la sociedad, sin hacer los consensos. O sea, hay que llamar la cosa por su nombre. Si usted hubiese consensuado, y es la segunda vez que le pasa al gobierno, recuérdense que al principio de la misma gestión del periodo pasado, sometieron un proyecto parecido de reforma que era también bastante fuerte en términos de la carga que se le pone a la sociedad y sobre todo a la clase media. Entonces la gente igual se apropió y protestó y lo retiraron. Pero entonces, si tú tuviste la experiencia anterior, yo creo que no debieron dejar llegar a tener una experiencia negativa como esta. Proactivamente, midiendo las tendencias comunicacionales y la respuesta de la gente, debieron hacer un proceso de consulta con la sociedad, en la cual se hiciera realmente como manda la Estrategia Nacional de Desarrollo, un pacto fiscal, un pacto en que todos nos comprometamos, pero que también el gobierno asuma su parte en términos de recorte. Que no solamente sea a la claro, ponerle una carga a la ciudadanía, pero tú no estás recortando nada los gastos en términos de lo que la sociedad está viendo. Y entonces salen ejemplos de cosas que se quieren hacer que no aportan ni benefician nada a la sociedad en términos de gastos. Entonces, cuando hablamos de crisis, ahora que tú mencionabas la crisis, esa crisis cuando se da en el periodismo, que como por ejemplo en este caso, o sea, sabemos que eso fue entrar apalancar un poco, y dar un fuego, y vamos a apagar esto porque está muy encendido. O sea, ¿cómo tú ves ese manejo de crisis? Que al final era muy fuerte lo que venía. En términos de gestión de la comunicación, ejecutaron digamos bien. Que desde el punto de vista de la gestión de la comunicación era lo que mandaba el librito, hacer tomar una medida que de alguna manera
dejara satisfecha a la población Claro. en términos de su reclamo, porque la sociedad hizo un reclamo, Claro. entonces no podía quedarse cruzado de brazos, comunicarlo oportunamente. Yo creo que hubo una comunicación, digamos que adecuada para lo que manda el momento. Ahora, esa comunicación, si bien tú hiciste lo correcto en comunicar tu decisión y darla a conocer, ahora también tú tienes que estar monitoreando la reacción de la gente, porque esa reacción de la gente implica que cualquier decisión o medida que se tome también va a tener su consecuencia. Entonces, desde el punto de vista comunicacional, divulgar la medida, darla a conocer, pero también medir. Bien. Exacto. Está bien ejecutado. Pero también hay que medir. Claro. Medir Ahora lo que corresponde es medir cómo esa medida claro. impactó, ¿no? Exactamente. Pero, ¿y qué viene después? ¿Y qué está esperando la sociedad? Porque la sociedad no se va a quedar tranquila. Claro. La sociedad le está haciendo exigencia al gobierno en términos de control del gasto Claro. y de eficiencia en el gasto. Entonces, es un reclamo de la sociedad que debe permanecer. Entonces, el gobierno como tal tiene que dar señales de que se va a ajustar y que va a ajustar el gasto. ¿Y cómo lo va a hacer? ¿Y cómo lo va a hacer? Mira, tú sabes que y ese es el poder. Yo creo que a diferencia de los tiempos anteriores, una riqueza de la democracia, claro que la sí. gente pueda manifestarse, protestar, que la gente acuda a los medios de comunicación, y como te decía, ese es el gran beneficio de las redes sociales, que ha permitido que el ciudadano se empodere, se manifieste y que sea escuchado. Sí, ¿no? Y el sentir de todo. Cuando vemos una crisis de esa magnitud y cuando entendemos, en el caso del presidente, que tuvo esa asertividad y bien asesorado para que comunicara a tiempo y de manera oportuna lo que estaba ocurriendo. Cuando hay casos de éxitos también, ¿cómo esa comunicación fluye en esa misma forma? Se da lo opuesto, se acepta bien, ¿cierto? O sea, que en este caso hubo un manejo de crisis para comunicar algo de una crisis que estaba pasando. Pero cuando el gobierno también hace algo bueno, sacarlo a tiempo, ¿cómo tú ves esa posición a nivel de comunicación? Bueno, la gestión de comunicación implica que tú planifiques tu comunicación. La planificación es fundamental. Tú tienes que partir primero de un diagnóstico. Claro. El diagnóstico te va a permitir identificar cuáles son los problemas que tú tienes a nivel de la comunicación, interno y externo. Y ese diagnóstico se hace fundamentalmente escuchando a tus audiencias, determinando cuál es el sentir de la audiencia, cuáles son las preocupaciones, qué piensa la gente sobre ti, sobre las medidas, qué piensa del gobierno, qué piensa de la figura del presidente, qué piensa del manejo de la comunicación, qué piensa del manejo de los recursos, de las obras. Entonces, eso se hace midiendo de muchas maneras, haciendo encuestas, haciendo estudios focales, sondeos de opinión, entrevistas, que te permitan tú recabar toda la información de todos tus públicos o tus relacionados para entonces determinar dónde están los problemas y dónde están las cosas que están funcionando bien. Y cuando tú tienes ese diagnóstico levantado, entonces viene la elaboración de tus objetivos, de tus estrategias y de tus acciones. Eso tiene que acompañarse de un plan. Claro. El plan de acción te permite a ti ir cronometrando qué tú vas a hacer en cada etapa. Y en segundo lugar, medir con metas e indicadores los resultados de esas acciones que tú estás implementando. Entonces, cuando tú desde el punto de vista de gobierno tomas una decisión de Estado que impacta al ciudadano, no puede faltar el elemento de la comunicación, porque tiene que estar la comunicación antes, durante y después. Excelente. Bueno, Marco, pues, viendo esto, ¿qué tú le dirías? Perdón, y también aplica para las organizaciones. Claro. No solamente para el gobierno, aplica también para las organizaciones, por más pequeñas que sean, un gremio, una organización de mujeres, un banco, una empresa, una entidad, todos los entes que tienen relaciones, exactamente, que tienen relaciones con la sociedad en términos de productos o servicios, tienen que tener una gestión de la comunicación. Así es. Marcos, entonces, ¿qué consejo tú le darías a esta nueva generación de comunicadores? Porque ahora hay una proliferación de comunicadores que están haciendo lo que tú mencionabas, sacando noticias positivas, noticias, los fake news, noticias amarillistas con un tono muy elevado y muchas cosas. ¿Qué tú le dirías a esta nueva generación? Lo primero es estar consciente de tu rol en el tema de la gestión de la comunicación
y en la presencia que tú tienes en las redes sociales. Estar consciente de eso, de la importancia de que tú te estás dirigiendo a audiencias y a gente que tiene responsabilidades, que son ciudadanos, que son entes sociales, que tienen impacto psicosocial. Entonces, cualquier elemento que tú digas modela, cambia conductas, o las reafirmas, o las cambias, o las afectas. Entonces es importante gestionar tu presencia mediática con responsabilidad y entendiendo el impacto que tú tienes en la sociedad. Y que ese impacto no se mide en la sociedad adulta. Los niños también están expuestos, porque ya los niños tienen una exposición a los celulares inteligentes y a veces inconscientemente los padres se lo sueltan. Pero ya un niño puede tener acceso fácilmente a cualquier video de YouTube y a cualquier medio social. Entonces hay que estar consciente de ese rol. Y en segundo lugar, el tema de la preparación, capacitarse constantemente, informarse, ir a las fuentes de información. Nosotros tenemos una gran ventaja y una riqueza en estos tiempos, que todo el contenido, toda la información es pública, es fácil, es de fácil acceso. Cuando tú y yo estudiamos en la universidad, había que ir a una biblioteca y no teníamos acceso a libro le han prestado. No teníamos acceso. Recuerdo que casi al final de mis estudios universitarios empezó Wikipedia. Entonces eso fue un gran descubrimiento. Entonces hoy tú tienes a Google, tienes a Wikipedia y tienes muchísimas fuentes digitales donde tú encuentras una infinidad de conocimientos y de información que te permite comprobar, verificar si lo que tú vas a transmitir a la sociedad es correcto, si tienes el dato amparado en fuentes ciertas. Todo eso hay que tomarse el tiempo de investigar la información que usted le va a transmitir a la sociedad en todos los aspectos. Así es, Marco, y qué bueno. Ya escuchan de primera mano por qué Marco es una enciclopedia, porque cada tema bien tratado, bien dirigido, porque ya esa experiencia lo tiene validado, y por eso te felicito, te reconozco por todo lo que tú has venido expresando. Y yo, que ya con más de 23 años que nos conocemos, he podido ver cómo tú vienes desarrollando cada una de esas responsabilidades adquiridas de una manera magistral. Así que te felicito, te reconozco y te deseo éxitos, hermano, para que siga adelante y dejando en esta sociedad ese legado de un buen comunicador, de una buena gestión, de un buen trabajo. Así que gracias por estar con nosotros en este Marketing para Dos. Y a ustedes de la audiencia los invitamos a que nos comenten, a que le den like, se suscriban a este canal y podamos pues llevar información de primera mano de una manera que podemos formar, trascender y llevar esa comunicación de manera objetiva donde quiera que estemos expuestos. Así es que nos vemos en el próximo episodio.